Buenas tardes, muchas gracias a los compañeros de la UATU, del CEFMA, a todos ustedes por darme la ocasión de conversar un poco acerca de la situación imperante en América Latina, ¿no es cierto? Y algunas de las consecuencias que se desprenden de los cambios que han venido ocurriendo recientemente, fundamentalmente lo que se desprende del resultado de las elecciones de la Argentina y la proyección que esto puede tener sobre el resto de la región. Como ustedes saben, tenemos una elección muy importante en Venezuela este próximo domingo, una elección parlamentaria. No es una elección cualquiera, es una elección que yo creo que puede marcar el rumbo de ese proceso, si es que se consolida o si es que sufre renovados embates, si es que el resultado es aceptado, si es que el resultado es aceptado o no, por ambas partes. Tuvo una discusión, ¿qué pasa si gana el oficialismo? Y la oposición va a salir a hacer lo que hizo en el 2013, va a salir a organizar las famosas guarimbas, ¿no? Las barricadas, probablemente va a haber muchos muertos, hubo 43 en el 2014, marzo del 2014, y si gana la oposición, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decir que eso fue un referéndum, un plebiscito y que Maduro se tiene que ir. Y el pueblo chavista va a salir a la calle. Más allá de que el PSV no se mueva, ¿verdad? La gente va a salir a pelear. O sea, estamos en un momento muy difícil. Un momento que evidentemente está siendo promovido de manera muy clara por el imperialismo, que quiere poner fin a todos estos procesos que se dieron a lo largo de estos años en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Que dieron inicio a esto que han dado a llamar el ciclo de gobiernos progresistas en la región, y que alguna gente está diciendo de que ese ciclo ya se ha acabado. Me da no sé qué ver al profesor Hugo Biagini de pie, porque esto va a obligarme a hacer un discurso que no voy a estar a la altura tuya y no voy a hacer algo que te va a decepcionar y encima de pie. Así que conseguimos una silla para Hugo, si acá voluntariamente, perdón, pero gracias. Hay algunos que ya dicen, bueno, ese ciclo se acabó. Ustedes, los que están más metidos en esto, saben, por ejemplo, hay algunos autores, gente que yo respeto mucho, que creo que sin embargo tienen un cierto sesgo que no les permite apreciar lo que está pasando realmente en América Latina, como por ejemplo Raúl Civechi o Eduardo Budinas, que están planteando que ese ciclo ya está cerrado. Yo creo que, por empezar, decir, miren, es muy temprano, los procesos históricos no tienen una fecha de comienzo y cierre, ¿verdad? Son procesos mucho más complejos, hay elementos dialécticos, ¿verdad?, que hacen que, bueno, la finalización de uno de estos procesos sea algo que depende de muchos factores y que no se resolvieron el día 22 de noviembre en la Argentina. Mismo en la Argentina, ¿quién puede decir que el proceso está clausurado y que se inicia una era de recomposición neoliberal que va a arrasar con lo que se logró en estos últimos 12 años, con todas sus limitaciones, que si quieren después las discutimos, ¿verdad? Pero aún así, ¿quién puede decir eso? Creo que sería una audacia temeraria llegar a hacer afirmaciones de este tipo. Hay algunas áreas de política donde tal vez sí podamos ver un cambio muy espectacular. La política exterior, ya Macri lo está anticipando, asume la agenda de política exterior de Estados Unidos y va a exigir la salida de Venezuela del Mercosur. Ahí los cambios en materia de política exterior pueden producirse de manera más dramática y más rápida. Pero cuando hablamos ya de procesos internos, digamos, no veo que sea tan fácil de repente revertir la asignación universal por hijo. No veo que sea tan sencillo decir acabamos con el carácter universal de la jubilación en Argentina. ¿Cómo se hace eso? Y eso no va a provocar una resistencia muy grande en la población. Por eso a veces cuando se habla muy alegremente fin de ciclo, ya se acabó,
me suena como si dijeran se acabó la lucha de clases. Y si hay algo que uno sabe, simplemente no hace falta ser un teórico o un especialista. La vida misma te enseña que la lucha continúa permanentemente. Cambian las formas, cambia la correlación de fuerzas. ¿Qué es lo que caracteriza el momento más reciente de América Latina? Y lo caracteriza el hecho de que el gran impulso que arrancó a fines del 98, el 98, cuando en diciembre del 98 Hugo Chávez es elegido presidente de Venezuela, ese impulso se detuvo. Esa fase ascendente de la lucha de masas en América Latina se detuvo. Primero se identificó y se detuvo, ¿verdad? Y hoy en día no estamos igual, sería necio negar esa realidad, ¿verdad? Primero porque ya no está Chávez. Chávez lo sacaron de la escena. Cuando digo lo sacaron de la escena, ellos lo mataron. Chávez fue asesinado. Y después, si quieren, hablamos de eso. Tampoco está Néstor Kirchner, que experimentó una evolución muy interesante. Kirchner era un político eminentemente nacional, con un profundo desconocimiento de la realidad internacional. Sin embargo, se fue metiendo en el tema y se convirtió en un personaje muy importante en el avance del proceso de consolidación de la UNASUR, y en los procesos de paz entre Venezuela y Colombia y todo lo demás. Bueno, él tampoco está. Entonces, dos de las figuras centrales del proceso de autoemancipación de América Latina desaparecen de escena, ¿verdad? En segundo lugar, el imperialismo, que nunca se olvida de la lucha de clases, pasa a la ofensiva. De manera muy fuerte. Arranca en el 2008 queriendo acabar con Evo Morales, le fue mal. Queriendo hacer la partición de Bolivia en una Bolivia oriental y Bolivia occidental. La Bolivia occidental, la Bolivia pobre del altiplano, la Bolivia oriental, la Bolivia petrolera, rica, sojera. El proyecto era armar dos repúblicas independientes. Y para eso Estados Unidos mandó a su mejor hombre, el embajador Philip Goldberg, que fue el que hizo eso mismo en los Balcanes, el que inventa Kosovo. Después de haber inventado Kosovo, le dicen, vaya a Bolivia, e invente ahora Bolivia occidental y Bolivia oriental. Y el plan fracasó. Y fracasó por la rápida reacción que tuvo la UNASUR. Por eso a veces cuando se habla muy ligeramente de la UNASUR, como si fuera una cuestión elemental o puramente formal, que se reúnen los presidentes, hacen un brindis y se van, no es así. A Evo lo salvó la UNASUR en el 2008 y salvó la integridad territorial de Bolivia. Y la verdad que uno de los grandes méritos de la presidenta Cristina Fernández, cuando se haga el balance de su gestión, todavía es prematuro, pero va a haber que hacerlo, uno de los grandes méritos fue la rapidez con que ella reaccionó en el 2008, para parar eso que se venía en Bolivia, ¿no es cierto? Pero bueno, pero en el 2009 el imperio se anotó un triunfo fenomenal con Honduras. Perdón, esto tiene un eco que me está matando a mí. Ustedes también sienten ¿habrá manera? No sé, estoy hablando, disculpe, estoy hablando tal vez algo más agudo o algo fuerte. En el 2009, ahí, en el 2009, el imperio se anotó un triunfo fenomenal. Lo sacó a Miguel Zelaya. Ustedes dirán, pero ¿por qué esta exageración? Al fin y al cabo Honduras, un país pequeño de Centroamérica. Sí, pero Honduras tiene la primera base militar importante que tiene Estados Unidos saliendo de su territorio para llegar hasta América del Sur. Necesitan la base de Palmerolas, que está en Honduras. Porque todos los grandes aviones de carga, con material de combate de Estados Unidos, los materiales del Comando Sur, hay que trasladarlos. ¿Y con qué los trasladan? Con grandes aviones de carga militar. Y esos aviones no aterrizan en cualquier pista, no pueden llegar acá, ni pueden llegar a Aeroparque, ni pueden llegar a Ezeiza, necesitan una pista especial, que los americanos construyeron hace ya tiempo. Una de ellas es Honduras, la base de Palmerola. Y como Zelaya había ingresado al ALBA, como Zelaya había establecido un acuerdo de cooperación muy fuerte con Cuba y con Venezuela, Estados Unidos lo liquidó, ¿verdad? Entonces fue una gran victoria para ellos. Y allá la UNASUR no pudo hacer nada. Y como México está postrado, pobre México, ¿verdad?, convertido gracias al TLC en un narcoestado, México no pudo hacer nada.
Hace 20 años atrás, ningún golpe de Estado se podía dar en el área de Centroamérica y el Caribe sin tener por lo menos el consentimiento del PRI, del gobierno mexicano, que era el que más o menos controlaba el área. Y ahora ya se lo pasaron a llevar. Entonces, en el 2009 viene el golpe en Honduras, exitoso. En el 2010 quieren sacarse de encima a Correa. Correa, tan vilipendiado por una cierta izquierda, etc. Nada menos que un presidente que echó a los militares de la base de Manta. ¿Cuántos países pueden decir hemos echado a una base militar norteamericana en nuestro territorio? Sin embargo, parece no ser suficiente. Entonces lo querían bajar. Inventaron ese golpe de Estado, que empezó como todos los golpes de Estado, como una rebelión inocente, aparentemente, de fuerzas policiales. Igual empezó en Chile. En Chile empezó con una rebelión de ciertos sectores de la Marina, en Valparaíso. El ejército parecía que se mantenía firme al lado de Allende, lo mismo en la Fuerza Aérea, pero eso son las patrullas, ¿verdad? Las fuerzas de avanzada. Cuando un ejército avanza, no van todos de golpe. Hay primero una patrulla fronteriza que va al frente, que es la que hace la exploración inicial, y después vienen las fuerzas regulares, y después viene la retaguardia. Bueno, con el golpe pasa lo mismo, no salen todos al unísono, salen primero los policías. Probaron las aguas, vieron que había respuesta popular, y qué respuesta, bueno, pero estuvieron casi 12 horas, lo tuvieron secuestrado a Correa. Finalmente el golpe fracasó, y de vuelta la intervención del UNASUR fue muy importante. Entonces, ahí perdieron en Ecuador, vuelven a la carga. ¿Y a dónde golpean? En otro país crucial para el desplazamiento de tropas en toda América Latina, que es Paraguay. Ustedes dirán, ¿Paraguay? ¿Por qué? Y porque, a ver, los aviones salen del sur de la Florida, llegan a Palmerolas en Honduras, se reabastecen, se recargan, van a Colombia, Palanquero, la base de Palanquero, y luego tienen que llegar hasta acá. ¿Y a dónde llegan? A la base Mariscal Estigarribia en Paraguay. Y estaba Lugo, coqueteando con Chávez, con esto, con la UNASUR, fuera Lugo, lo sacaron a Lugo también. Y ahora ya tienen más o menos controlado el grueso del territorio latinoamericano, porque también están las fuerzas de Estados Unidos en la base de Malvinas. Bueno, no nos olvidemos de eso. La base de Malvinas es una base muy importante, la que está en Monte Agradable, y de ahí ellos pueden controlar el sur de la Patagonia. Entonces, evidentemente que en este proceso, ¿no es cierto?, sacarse de encima a estos gobiernos, para los Estados Unidos fue un objetivo, es un objetivo fundamental. Y ahora, en el inmediato, corto plazo, lo que van a tratar de hacer es acabar ya con el gobierno de la Revolución Bolivariana, que está muy debilitado. ¿Por qué? Porque ha sido muy agredido. Hay que entender un poco, a veces uno dice, bueno, la situación económica en Venezuela es una situación caótica, es cierto, pero Venezuela ha sido sometida a una guerra económica fenomenal, de una virulencia pocas veces visto, ¿verdad?, sostenida a lo largo de 2 años. A lo cual hay que agregar los propios errores del gobierno, el fenómeno de la corrupción también dentro del gobierno, que no ha sido combatido con la fuerza con que tendría que haber sido combatido, el mal manejo de las cuentas públicas, que también es real, pero esto en el telón de fondo de una guerra declarada, orquestada por Estados Unidos, en donde para lograr concitar el mal humor de la población, se aplicó una política de desabastecimiento programado de insumos básicos de la población. Esta película yo la vi personalmente en Chile en el año 71, 72, vivía yo allá, ¿no es cierto? Hoy, entonces, en ningún supermercado hay pollo. Gran indignación de la gente, busca el pollo por todos lados, cola por donde hay, se corre el rumor, no venden en aquel lugar, ahí va corriendo la gente, ¿no? A los 2 días aparece el pollo, pero desaparece el arroz, ¿no es cierto? Y luego de muchas investigaciones aparece el arroz. Con suerte se pueden descubrir grandes depósitos clandestinos, como ocurría en Chile, como ocurre ahora también en Venezuela. Gente que acapara, lo tiene, especula, aparece el arroz y desaparece el jabón, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, para tratar de crear esta sensación de desánimo, de desesperación en la población, que dice, bueno, que venga quien quiera, pero yo no quiero hacer una cola más, no quiero tener más problemas, que hagan lo que quieran, ya me rindo. Y ellos han estado trabajando mucho en eso. Y yo por eso digo que las elecciones en Venezuela pueden tener un resultado bastante negativo para el gobierno bolivariano.
puede ser que haya una mayoría de votos en contra del gobierno, aunque eso no necesariamente se traslade a una igual mayoría de asientos parlamentarios, porque la legislación que todavía rige en Venezuela, que no es la del chavismo, es la anterior, todavía eso no se cambió, es una legislación en donde hay un sistema de representación muy complejo que combina lo uninominal, o sea, lo que llama representación de distritos, donde va en un pequeño distrito se elige una persona con formas proporcionales en distritos más grandes. Entonces, de repente, supongamos, el chavismo puede perder el voto popular la elección y mantener una mayoría en la asamblea. Puede ser eso, o puede ser un resultado mucho peor. En cualquier caso, yo creo que la elección en Venezuela va a originar mucha violencia. Ojalá que me equivoque, realmente de todo corazón, pero me temo por un dato, sobre todo. La derecha casi no hizo campaña, ¿verdad? Lo cual es raro. ¿Cómo? Una elección parlamentaria casi no hacen campaña, no se movilizaron. Bueno, es que ellos están apostando a que la elección resulte un desastre para el gobierno a partir de este clima que se ha creado, y además recordando lo que dijo el coronel que tiene a su cargo la jefatura del Comando Sur. Ese señor dijo hace pocas semanas, por ahí escucharon la noticia, se llama John Kelly, no es Kerry como el secretario de Estado, John Kelly igual, pero con una doble L, y dijo que el Comando Sur está preparado para intervenir en cualquier país de América Latina, porque es el área de jurisdicción del Comando Sur, en donde los gobiernos se muestren incapaces de garantizar para la población el acceso a los bienes básicos que hacen a la vida y a la sobrevida cotidiana de la población. Que si un gobierno es incapaz de garantizar el suministro de alimentos, de agua, de medicamentos y de seguridad, el ejército del Comando Sur está preparado para intervenir y solo necesitaría que un organismo internacional, léase la OEA, lo solicite para que puedan entrar en acción. Y podemos hacerlo, y llegado el momento lo vamos a hacer si esa situación llegara a producirse en Venezuela. O sea, acá vemos ya que el imperialismo no es que dice que, sino que ya amenaza concretamente con llevar a cabo esas acciones, lanzando sus tropas para resolver, entre comillas, la crisis que hay en Venezuela. Un poco por eso ellos no han hecho campaña y están a la espera, ¿verdad?, de los resultados de las elecciones y eventualmente provocar una situación tal que dé lugar a que el Comando Sur diga, bueno, llegó el momento de intervenir, y probablemente haya unos votos en la OEA con este cambio que se está dando en un país como la Argentina, etcétera, que pueda haber una votación que eventualmente en la OEA pudiera convalidar ese pedido de decir, vamos a autorizar a las fuerzas del Comando Sur a organizar un ejército combinado, porque ellos nunca, los norteamericanos nunca van solos, siempre tienen países que los van a acompañar. Ahí tienen Honduras que lo va a acompañar, México probablemente acompañe, Colombia también, para pacificar Venezuela. O sea, es un escenario complicado, muy complicado el que se nos viene encima. Y esto me parece a mí que es un dato que indudablemente ha sido potenciado por el resultado de las elecciones en Argentina, ¿no es cierto?, que plantean claramente, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de armar un triángulo reaccionario muy, muy fuerte, ¿no es cierto?, una de cuyas puntas está fuera de América Latina, en España, que es José María Aznar. Cuando uno habla de José María Aznar y habla del Partido Popular en España, está hablando en realidad de una de las agencias informales con las cuales opera la CIA en América Latina, con financiamiento que le viene del Fondo Nacional para la Democracia, que pasa ese dinero al Partido Popular español y a una de las fundaciones del Partido Popular, la Fundación de Altos Estudios Económicos y Sociales, la FAES, cuyo presidente es José María Aznar. De ahí el dinero circula para los aliados, las fuerzas políticas aliadas en América Latina, a partir de un eje distribuidor fundamental que se encuentra en Colombia y que maneja Álvaro Uribe. Pero a ese eje le faltaba un punto de apoyo en el sur, y ahora lo tiene.
lo tienen con Macri, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos un triángulo perfecto, en donde circulan esos recursos, esa gente, esas propuestas, esa tecnología de hacer política, todo el fenómeno del marketing político que hemos visto que se aplicó en la última elección de manera bastante exitosa, y que logró en pocos meses transformar a un político municipal en el presidente de la Argentina. Y esto tiene que ver con la astucia con la cual se aplicaron algunas técnicas, ¿no es cierto?, de manipulación política, de control de la opinión pública, de verdad, que bueno, en algún momento será muy importante analizar, porque a veces todas esas cosas fueron muy subestimadas, pensando que, bueno, en el fondo las cosas operaban en función de otros criterios, otros fundamentos, pero el tema de las encuestas y la formación de la opinión pública y la manipulación y los grupos vocales son asuntos muy importantes y que tienen su eficacia. Por supuesto, sobre un telón de fondo previo, después vamos a hablar un poquito sobre el caso argentino en particular. Y este escenario latinoamericano, entonces, se nos complica por esta ofensiva que viene Estados Unidos para cerrar el paréntesis que se abrió ¿cuándo? Se abrió el 1 de enero de 1959, ¿verdad? Estados Unidos está muy claro en el sentido de que con la Revolución Cubana se abrió una nueva época histórica en América Latina. Y esa época hay que cerrarla ahora, ¿verdad? Por eso se han venido con todo para tratar de acabar con estos gobiernos. Fíjense la ofensiva en contra de Dilma, aunque también fue precipitada por el desenlace electoral de la Argentina. Y esto lo dijo Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil. Tal vez ustedes hayan visto la entrevista que le hicieron en el diario La Nación hace 2 o 3 domingos aproximadamente, en donde una entrevista muy larga, en donde él decía que esperaba el triunfo de Macri en la Argentina, porque con un triunfo de Macri en la Argentina se abría la perspectiva de reencauzar el proceso de destitución de Dilma en Brasil. Y efectivamente, dicho y hecho, ¿no es cierto? Vieron que ayer se inicia un proceso, vamos a ver cómo termina, pero evidentemente el panorama se está ennegreciendo aceleradamente y tenemos que tener en cuenta, bueno, cuáles son los factores que han operado en este sentido y por qué eso. Yo creo que el primer factor que hace que Estados Unidos se vuelva con tanta fuerza para recomponer la situación en América Latina es el deterioro de la situación internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, estamos casi en una guerra abierta en Ucrania. Algunos dicen que ya la guerra empezó. Por ejemplo, el Papa Francisco dice que ya hay una guerra en curso en Ucrania. Digamos, puede haber, pero evidentemente si no hay una guerra en curso, está a punto de estallar. Y una guerra muy peligrosa, ¿verdad? Porque porque las dos partes cuentan con arsenal atómico. Cuenta la OTAN con arsenal atómico y cuenta la Rusia con arsenal atómico. Y la OTAN no ceja en sus planes de acosar a Rusia y de provocar a Rusia. Ustedes vieron que ayer nomás lograron que un pequeño país de los Balcanes, Montenegro, se incorporara también a la OTAN. Esto es un tremendo incumplimiento de las promesas que Occidente hizo a los líderes rusos cuando se cae la Unión Soviética. Juraron y perjuraron de que la OTAN no se iba a correr hacia el este, no se iba a correr hacia las fronteras rusas. Se olvidaron de todas sus promesas, pisotearon todas sus promesas y hoy en día Rusia está rodeada de fuerzas de la OTAN. El único lugar donde todavía no está una base de la OTAN es Ucrania y por eso es el punto fundamental que está tratando de lograr Rusia, de que esa frontera, que es la más estratégica, la más importante, ¿verdad?, no tenga bases militares de la OTAN establecidas en su territorio. Sin embargo, Estados Unidos avanzó en Ucrania, destituyó a un gobierno que había sido democráticamente elegido, el gobierno de Yanukovych, que había sido reconocido por la Unión Europea como un gobierno legítimo. Estados Unidos fomentó un golpe de Estado, grupos de una derecha fascista, neonazis, toman el poder por asalto, luego organizan una farsa electoral, ¿verdad?, y instalan un gobierno abiertamente contrario a Moscú y contrario a Rusia.
Y esto es una operación peligrosísima porque un profesor americano de la Universidad de Chicago, un hombre bastante conservador, ¿verdad?, pero suficientemente sensato para advertir lo peligroso de esta maniobra hecha en Ucrania, escribió un artículo diciendo la culpa es de Occidente, nada menos que él, ¿no es cierto? Yo me sorprendí cuando vi a este señor Mearsheimer, se llama, diciendo la culpa es de Occidente, y dice, lo que ha hecho Occidente y lo que ha hecho Estados Unidos es algo imperdonable. Y lo único que sorprende hasta ahora es la flema y la serenidad con la cual el presidente Putin reaccionó frente a esta provocación. Y pone este ejemplo. ¿Qué hubiera ocurrido si Rusia o China hubieran orquestado un golpe de Estado en contra de un gobierno pro-norteamericano en México? Hubieran desalojado a ese gobierno, hubieran instalado en su lugar un gobierno pro-ruso o pro-chino, cualquiera de los dos, y ese gobierno pro-ruso o pro-chino, antiamericano, hubiera desplazado tropas a la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cuál hubiera sido la única conducta sensata que un ocupante de la Casa Blanca podría haber tenido ante una eventualidad como esa? Ir y acabar con México, bombardear México, arrasar a México. Es lo que sorprendentemente hasta ahora no ha hecho Putin, a pesar de que podría hacerlo, porque tiene una superioridad militar incontrastable, no solo contra Ucrania, sino inclusive contra las fuerzas de la OTAN que están emplazadas en Ucrania. Y lo sorprendente es que todavía no lo ha hecho, pero se pregunta por cuánto tiempo más. Entonces estamos ahí en una situación delicadísima que puede estallar. Y la otra, que es una situación que ha salido de control y que ya prácticamente estamos en una guerra, porque Turquía derriba un avión, no solamente derriba un avión ruso, sino que cuando saltan los pilotos, a uno de ellos lo ametrallan en el aire y lo matan mientras venía cayendo. El otro tuvo suerte, cayó un poco más fuera del alcance del ejército turco y logró salvarse, ¿no es cierto? Pero eso es una abierta violación de los acuerdos de Ginebra sobre la Convención de la Guerra. Eso no se puede hacer, es un crimen de guerra, ¿no es cierto? Está estipulado en los acuerdos de Ginebra del año 1949. La protección de los prisioneros desarmados es uno de los elementos fundamentales. No matar a un prisionero desarmado, uno que viene cayendo en paracaídas, lo mataron como un perro, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque ese avión de reconocimiento había descubierto cómo era la operación de los yihadistas del Estado Islámico que roban el petróleo, ¿no es cierto?, de Siria y de Irak, lo trasladan a Turquía y Turquía luego lo vende a las compañías occidentales petroleras que lo venden, digamos, al precio del mercado internacional, 45, 46, 47 dólares por barril, y ellos pagan a estos delincuentes del Estado Islámico 30 dólares el barril. Y este avión ruso, esto lo contó el piloto sobreviviente, había descubierto una gran caravana de camiones, más de 30, que iban yendo hacia la frontera turca llevando, ¿verdad?, el crudo que habían robado. Cuando informaron de eso, vino el cohetazo de un cohete de Turquía, que bajó ese avión y produjo el resultado que todos sabemos. O sea, ahí hay una situación que está escapada totalmente de control. Hillary Clinton declaró, ¿no es cierto?, habrán escuchado, habrán leído, nos equivocamos en ayudar a esa gente, lo confesó ella, ya no es que Wikileaks ya lo había dicho, Wikileaks lo había dicho Snowden, lo había dicho Julian Assange, pero ahora lo dice ella misma, nos equivocamos en ayudar a esa gente. Pero son equivocaciones poco creíbles, ¿verdad? Porque Estados Unidos siempre se equivoca para el mismo lado. Provocar este tipo de reacciones. Ellos querían acabar con el gobierno sirio. ¿Por qué? Porque Siria era el gran aliado que tenía Irán en ese momento. Era el gran aliado que tenía Irán. Y querían entonces aislar a Irán, cortándole el vínculo con el país más importante dentro de esa región con el cual Irán tenía buenas relaciones, que era Siria. Entonces inventaron una especie de operación Benghazi, como hicieron en Libia, la quisieron hacer en Siria. Y empezaron a alimentar este grupo de fascistas, ¿no es cierto?, reaccionarios, fundamentalistas, le dieron dinero, apoyo diplomático, apoyo militar, apoyo logístico, apoyo político internacional, para que le hicieran la guerra a Assad. Cuando en el 2013 empiezan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán,
que culminan, ¿no es cierto?, este año con un acuerdo mediante el cual Estados Unidos levanta los cargos y se compromete a levantar las sanciones económicas a Irán, porque se dieron cuenta de que Irán no estaba encaminado a la producción de un arsenal nuclear atómico, ¿no es cierto? Aquellos grupos que ellos habían instalado allá adquirieron total autonomía y ya no obedecían a sus jefes. Habían sido puestos ahí como apéndices de la estrategia norteamericana para atacar a Irán, debilitando a su aliado. Ahora que ellos quieren hacer el acuerdo con Irán, esos grupos reaccionan por su cuenta, se independizan por completo y elaboran toda esta mitología del Estado Islámico, la reconstrucción del califato, y siguen cometiendo los atropellos y las tropelías con que han asolado a toda esa región. Y no saben cómo controlarlo, no saben cómo controlarlo, porque esos grupos no se pueden controlar con aviones, no se pueden controlar con drones, eso requiere tropas de combate que vayan al terreno. Las guerras no se ganan desde el aire, se ganan desde la tierra. Se puede destruir a un enemigo o algunas de las facilidades del enemigo desde el aire, pero luego tiene que entrar permanentemente la infantería a ocupar ese territorio. Y Estados Unidos no está dispuesto a poner gente ahí porque van a volver muertos, muchos de ellos, y tampoco los europeos. Entonces están bombardeando, generando este enorme drama humanitario que es la destrucción de Siria, en donde supuestamente para perseguir grupos extremistas, yihadistas, que están destruyendo un país. Que hagan de cuenta de que tenemos grupos de ese tipo aquí en una ciudad como esta, y que entonces la solución, entre comillas, que se encuentra en destruir toda Bahía Blanca, diciendo, bueno, ahí van a caer también los yihadistas. Mientras tanto, millones de sirios que ven sus ciudades destruidas, sus pueblos destruidos, sus casas destruidas, tienen que abandonar Siria a pie, con familias enteras cargando a pie, porque no hay auto que valga, porque no hay carretera que funcione, no hay nada, las casas han sido saqueadas, no valen un centavo, están destruidas, y esta pobre gente tiene que ir caminando o cruzando el Mediterráneo a encontrar refugio por una guerra causada por estos verdaderos criminales que son los gobernantes occidentales, que con tal de lograr posicionarse en esa zona del Medio Oriente no trepidaron un minuto en destruir primero a Libia y en segundo lugar a Siria. No por casualidad los dos países más evolucionados desde el punto de vista cultural de toda esa región de Medio Oriente. Países en donde, sobre todo en Siria, habían convivido por siglos comunidades musulmanes, cristianas, judías, etcétera, y que ahora todo eso ha sido destruido. Entonces, en ese contexto, en donde Estados Unidos se encuentra que no tiene solución para una crisis que ellos mismos han creado, la importancia de América Latina adquiere una gravitación fenomenal, ¿verdad? Porque siempre, cada vez que ha habido problemas en la arena internacional, la respuesta de los Estados Unidos ha sido asegurarse su control sobre esta que es su reserva estratégica. Esto Fidel y el Che lo han dicho centenares de veces, el carácter de América Latina como reserva estratégica de los intereses norteamericanos. Hay toda una doctrina militar que tienen los Estados Unidos. La doctrina dice básicamente lo siguiente: la defensa de los Estados Unidos solo será posible en la medida en que se controle totalmente y sin fisuras la gran isla americana. Esa isla americana que arranca en Alaska y termina en el Cabo de Hornos es la que tiene que estar controlada. Controlada quiere decir control político, que no haya gobiernos que se resistan a las orientaciones que impone el gobierno de los Estados Unidos en un contexto de guerra como el actual. Y por lo tanto, gobiernos que no se alinean automáticamente con los Estados Unidos son gobiernos que atentan contra la seguridad nacional de los Estados Unidos y por lo tanto tienen que ser removidos. Y eso, digamos, ustedes recordarán, en marzo de este año, Obama saca una declaración, una orden ejecutiva, diciendo que Venezuela representaba una amenaza inminente, peligrosísima y sin precedentes a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cuál era la amenaza de Venezuela? Bueno, simplemente que tiene un gobierno que no está dispuesto a asociarse a los planes de los Estados Unidos. Con eso basta, no hace falta más nada. Y si no, recordemos lo que pasó con tantas intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina, que siempre son muchísimas más que las intervenciones que Estados Unidos ha tenido en otras partes del mundo. No hay punto de comparación posible acerca de los alcances
la frecuencia, la gravedad de las intervenciones norteamericanas en América Latina con las que Estados Unidos realizó en África o en Asia, en donde fueron incomparablemente menores en cantidad y nunca, salvo el caso de Indonesia, en donde hubo aquella matanza de más de 500.000 de personas acusadas de comunistas, salvo ese caso, en el resto de las intervenciones de Estados Unidos nada hubo comparable a lo que se hizo en América Latina. ¿Por qué? Bueno, por esta cuestión de la seguridad nacional, ¿verdad? En esta doctrina militar que ellos han venido cultivando desde hace más de un siglo. No es una cosa actual, no es una cosa que empieza con Obama, esto empieza de mucho antes. Entonces, el objetivo ahora es acabar con todos estos gobiernos, implantar gobiernos como el de Peña Nieto en México, como Santos en Colombia, como Ollanta Humala en Perú, y bueno, hacer que la Argentina entre en esa misma variante, ¿no es cierto?, cosa que esperan lograr ahora con el gobierno de Macri, y que Brasil finalmente sea quebrada a partir de la destitución de Dilma, una convocatoria a nuevas elecciones, y ahí eventualmente que el candidato de los Estados Unidos, Aécio Neves, del Partido Socialdemócrata de Brasil, asuma la presidencia e imponga una reorientación radical en la política interna e internacional de Brasil, en consonancia con los Estados Unidos. El plan es muy claro, ¿no es cierto?, el diseño es muy claro. Se llama Alianza del Pacífico, se llama TLC con Estados Unidos, se llama Acuerdo Transpacífico, al cual Macri ha dicho que va a adherir a la Argentina. El Acuerdo Transpacífico, una especie de ALCA global planeado para la cuenca del Pacífico, ¿verdad? Por eso se discute en secreto. Son acuerdos, todo esto, que se están discutiendo en secreto. Nadie sabe qué es lo que se está discutiendo, cuáles son los términos de ese acuerdo. Según una filtración que hizo Wikileaks, ¿no es cierto?, según ellos, no hay más de 3 personas por país, el presidente y un par de personalidades más, que conocen íntegramente lo que se está negociando en el Tratado Transpacífico, ¿verdad? Y lo mismo en el Tratado Europeo, que están haciendo Europa y los Estados Unidos. ¿Por qué lo hacen a puertas cerradas? ¿Por qué ni siquiera los legisladores tienen acceso a ese acuerdo? Bueno, porque el acuerdo es absolutamente gravoso. Es un acuerdo que liquida la posibilidad, por ejemplo, entre una de las cosas que pude investigar, hay un capítulo fundamental que es sobre propiedad intelectual, ¿verdad? Propiedad intelectual que tiene que ver con apropiarse de los códigos genéticos de la enorme biodiversidad que tiene América Latina, y hacer de toda la biodiversidad algo parecido a lo que hicieron con los transgénicos en la agricultura. Si querés maíz hay que comprar la semilla Monsanto, si querés tomate habrá que comprársela a Cargill, si querés cualquier otra cosa. Están en un proceso de examinar, identificar los códigos genéticos y patentarlos. Eso es lo que contempla el Tratado Transpacífico y el Tratado Europeo. Y a partir del patentamiento ya no habrá posibilidad de acceder a esos bienes si es que no se los paga. Ya dejan de ser bienes comunes, bienes naturales, sino que son mercancías. Y si uno quiere tener eso, tiene que pagar, ¿no es cierto? Eso es lo que contempla. Por ejemplo, entre otras cosas, los obstáculos que se ponen a la preparación de medicamentos genéricos, extendiendo el plazo de las patentes de los medicamentos farmacológicos producidos por la industria farmacéutica e impidiendo la generación de medicamentos genéricos para evitar, digamos, el abuso de los precios. Bueno, todo eso se acaba, es ilegal. Y el tratado incluye también una cláusula que se llama de cumplimiento, mediante la cual la justicia de los países queda totalmente supeditada a un orden jurídico supranacional controlado por el tratado, en donde va a entender los conflictos que hay entre las empresas y los estados anfitriones. Y es muy interesante porque por lo que se logró filtrar a través de Wikileaks, cuando uno mira, los derechos están todos del lado de las empresas, las obligaciones del lado de los estados. O sea, prácticamente quedamos presos de un orden jurídico supranacional, totalmente controlado por las transnacionales. Bueno, eso es lo que quiere, digamos, Estados Unidos con esos tratados. A eso nos va a llevar, si puede, Macri en la Argentina, ¿no es cierto? Y nos puede llevar también a
tener alguna base militar norteamericana, porque si Colombia tiene bases, si Perú tiene bases, si Chile tiene bases, son los tres países que Macri ha dicho reiteradamente que son aquellos a los cuales les va bien y que Argentina tiene que imitar, y si hay bases militares en esos tres países, ¿por qué no va a haber bases militares norteamericanas en Argentina? Sobre todo si que sabemos de que una de las máximas aspiraciones de Estados Unidos es cerrar el circuito, digamos, de bases que tienen ellos todas en la zona norte, por el lado de Colombia, ¿no es cierto?, de Sudamérica, en el sur, cerrarla con una base que controle el final del acuífero guaraní en la zona cercana a la Triple Frontera o a los esteros de Liberán, Argentina. Ya se sabe, está contemplado en la medida de lo posible poner una base ahí. Entonces, bueno, en este escenario, por eso estos gobiernos conservadores, ¿verdad?, van a contar con un gran apoyo. Contaron antes las fuerzas conservadoras, antes en los procesos electorales, como ocurrió en Argentina, y van a contar después. Y acá hay una consideración adicional que hay que hacer, que es la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué, digamos, se está produciendo este cambio, verdad, en toda América Latina? Siendo la Argentina quien tiene el dudoso honor de ser el país pionero, porque es el primer país en el cual un gobierno progresista o de centro izquierda, como le quieran llamar, es derrotado en las urnas. Desde el 98 para acá no había habido ningún gobierno que hubiera sido derrotado en las urnas. El gobierno bolivariano fue renovado en varias ocasiones en la elección presidencial, lo mismo pasó con Evo Morales, lo mismo pasó con Correa, lo mismo pasó con el Frente Amplio Uruguayo, pero nos caímos nosotros, ¿verdad? No solo nos caímos nosotros, hay indicios preocupantes, por ejemplo, de que en Bolivia puede haber un problema muy grave porque se da una situación paradojal, que es la que quiero analizar por sus implicaciones acá en Argentina, pero que allá se ve con una claridad meridiana. ¿Qué pasa en Bolivia? Las encuestas de opinión más serias, todas arrojan este resultado. Evo Morales es el presidente más extraordinario que tuvo la historia de Bolivia. No cabe ninguna duda, fue el mejor presidente, ¿no es cierto?, aparece en cuanta encuesta se haga, y la proporción va entre el 60 y el 70% de la gente que dice que Evo Morales fue el mejor presidente de la historia boliviana. Esa misma gente, a la hora de preguntársele si estaría de acuerdo con que Evo Morales se presente, no que sea electo, sino que se presente para ver si puede ser electo una vez más como presidente de Bolivia, apenas el 42% de la gente en promedio dicen que estarían dispuestos a darle la chance a que Evo Morales se presente. Fíjense qué interesante esta situación. O sea, entre el 60 y el 70 dice que fue el mejor de todos. Pero ahí penetró todo este discurso que yo a veces le damos el vulgo republicanismo, ¿no? O sea, una visión así tosca del pensamiento republicano, un republicanismo conservador, en donde por definición se dice que la alternancia es buena, no importa si el que alterna es un desastre, lo importante es la alternancia de por sí, ¿verdad? Esto ha penetrado muy profundamente y resulta que gente que dice que Evo fue el mejor presidente de la historia de Bolivia, dice no le queremos dar la chance siquiera que se presente. Este es el gran desafío que tiene Evo Morales de acá al 21 de febrero, revertir esa situación. No para que lo elijan, sino para que le den la chance para competir. O sea, él no está diciendo, relíjanme ahora. No, está diciendo, quiero que me den la chance para competir. Y hasta ahora la mayoría no le da esa chance. ¿Qué revela esto? Revela esto, a mi manera de ver, todo esto son, ¿no es cierto?, hipótesis de interpretación que habría que investigarlas profundamente, porque son fenómenos relativamente recientes, pero revela una cosa, me parece. Revela que las políticas de inclusión, las políticas de redistribución de ingresos, de combate a la pobreza, no necesariamente generan una lealtad política permanente hacia los gobiernos que lograron implementar esa clase de políticas. En otras palabras, la gente recibe los beneficios de estos gobiernos, ¿no es cierto?, pero eso no necesariamente se traduce en una actitud de apoyo al gobierno que los benefició. Es más,
hay estudios, en Venezuela este es el caso que ha sido más estudiado porque es la experiencia más antigua, ¿verdad? Son 16 años. Se ha llegado a comprobar algo que es realmente impresionante. Y es lo siguiente: núcleos chavistas duros que fueron desplazados de sus casas por los deslaves de los cerros. Ustedes recordarán que hace cosa de 4 o 5 años hubo una catástrofe, ¿verdad? Bueno, estando Chávez en vía, lanza un enorme programa de viviendas, que a la fecha de hoy han distribuido más de 800.000 viviendas, lo cual es un logro extraordinario para cualquier país. Esas viviendas fueron entregadas a estas familias que fueron desplazadas y a otras que vivían en los rancheríos, en las afueras de Caracas, en los suburbios de Caracas, ¿verdad? Fueron entregadas en condiciones extraordinarias, totalmente amobladas, con heladera, cocina, plasmas, televisores, todo lo que uno se puede imaginar. Se comprobó, ¿verdad?, haciendo un seguimiento de estos grupos, que con el paso del tiempo, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, sectores muy significativos de estos grupos que fueron beneficiados con esas casas, esos departamentos, por el chavismo, pasaron a ser protagonistas activos en las marchas en contra de Chávez. Y entonces empezaron a investigar los colegas míos, ¿no es cierto? Hablar con esta gente, decirle: escúchame, pero usted hasta hace poco era un chavista, pero convencidísimo, usted recibió este departamento, está viviendo acá, sus hijos están estudiando, sigue teniendo un auxilio médico que nunca tuvo en este país, ¿verdad? Se le ha dado toda una serie de condiciones que han hecho su vida mucho mejor. ¿Por qué usted ahora está apoyando a Capriles o a los candidatos antichavistas? ¿Sabe cuál fue la respuesta prácticamente unánime que salían todas estas respuestas, de todas estas preguntas? Dice: no, si yo le estoy muy agradecido al presidente Chávez, porque a él le debo esto que soy. Yo antes vivía allí en un rancho que se venía abajo con la lluvia, cada vez que llovía teníamos que salir de ahí porque teníamos miedo que se cayera el cerro, y ahora ya no. Dice: pero tengo que cuidar lo mío, tengo que cuidar lo mío. Ahora yo soy de otra clase social, gracias a Chávez soy de otra clase social, soy clase media. Y yo no puedo apoyar a un gobierno que no cuida a la clase media, que solamente cuida a los de abajo. A mí me cuidó, está muy bien, pero yo ahora necesito que alguien más me cuide. Ustedes pueden creer, digamos, lo que la brutalidad, digamos, de esa respuesta. Digo, la brutalidad en el sentido de cómo golpea algunas de las premisas más fundamentales con las cuales se hacían políticas públicas, que era decir: bueno, no solamente está bien que esta gente, es nuestra obligación mejorar sus condiciones de vida, pero además se suponía que esto podía dar lugar a una actitud, digamos, de reconocimiento y de militancia, de defender, porque además se le decía a estos compañeros: ¿ustedes creen que un gobierno de Capriles va a respetar el compromiso que asumió la Revolución Bolivariana y que le van a reconocer esta escritura que usted está recién empezando a pagar con una porción ínfima de su sueldo, en un barrio como el Parque Central, nada menos, que es una de las partes más ricas de Caracas? Los van a sacar corriendo. Bueno, no hubo caso. La gente piensa de que para defender lo propio había que apoyar a un candidato de la derecha. Y yo me pregunto si el escenario es muy diferente acá en Argentina. Y yo creo que no, yo creo que no. ¿Saben cuando yo empecé a tener la turbia sospecha de que el 22 iba a terminar en un fiasco? Cuando pocos días antes fui invitado a dar una serie de charlas, uno en la Universidad Nacional de José C. Paz, ¿no es cierto? Que, como ustedes saben, un distrito muy castigado por la pobreza, la exclusión social allá en Buenos Aires, y 2 días después en Florencio Varela, ¿verdad? Y ahí, conversando con la gente de la universidad, con los alumnos, pero después saliendo un poco a recorrer la zona, me di cuenta de que había un fenómeno parecido al fenómeno que yo había observado en Venezuela, que gente que había recibido planes y apoyo y políticas públicas de promoción y de inclusión, de repente no querían más eso. No solamente que no querían más eso, sino que decía que eso les hacía daño. Le digo una cosa que me golpeó especialmente en Florencio Varela. Un chico estaba en la carrera de trabajo social y me dice: mire, dice, yo
yo ahora el 22 voy a votar a Macri. Le digo, pero vos vas a votar a Macri, digamos, estás estudiando en esta universidad porque se hizo una universidad acá. No hubieras podido estudiar en la UBA porque no podías ni siquiera llegar, no tenías dinero para esto, tenés posibilidades, tu familia tiene alguna ayuda, vos también, ¿por qué vas a votar a Macri? Me dijo, mire, muy simple. Nosotros somos 5 hijos, de los cuales yo soy el único que estudia. Mis otros 4 hermanos están metidos en tranzas, ¿verdad? O con la droga, o con el robo, o lo que sea. Mis padres hacen más de 10 años que no trabajan, y la degradación moral que yo veo en mi familia, la falta de una cultura de trabajo es tal que yo estoy espantado. Yo quiero irme de ahí cuanto antes, y si usted a mí me trae un plan, yo lo rechazo, porque eso es lo que ha provocado el hundimiento de mi familia. Me dijo, yo me quedé lívido, no podía creer lo que estaba escuchando, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces pregunté a otros muchachos que estaban ahí en la Escuela de Trabajo Social. Me empezaron a contar historias más o menos parecidas. Y después, al día siguiente de la elección, el 23, en Página, sale una nota de un corresponsal del diario allá en Córdoba, que habla con esta señora, no sé si la vieron, una nota más o menos dice lo mismo. Dice, yo le agradezco mucho a este gobierno porque me permitió con el Procrear acceder a la casa, me permitió esto, me permitió lo otro, los chicos estudian, tengo la netbook que me permite conectarme con mi familia que está radicada en Italia, pero no quiero más esto, quiero trabajo genuino, no quiero más depender de que me den nada, una cosa, digamos, realmente impresionante. Entonces, este es un cuadro que sorprende a todo el pensamiento y la práctica progresista y de izquierda en América Latina, porque esto era algo que no estaba pensado, no se suponía que podía pasar. Los datos que hay en Brasil más o menos dan en la misma dirección, ¿verdad? La oposición popular que hay hoy al gobierno de Dilma, o en todo caso la indiferencia ante el ataque que está sufriendo el gobierno de Dilma. Las dificultades que veíamos recién, que les contaba con la posible candidatura de Evo Morales, hablan de que se rompió ese círculo virtuoso que era política social y reconocimiento político o lealtad política. En otras palabras, una política social, por más ambiciosa que sea, más efectiva que sea, no genera hegemonía política. Y eso se vio. Eso se vio en Argentina, se vio en Bolivia, se está viendo en Bolivia, se está viendo en Venezuela, en donde los principales beneficiarios, una parte de esos principales beneficiarios se van al otro lado. ¿Y esto qué revela? Y revela de que necesariamente una política social muy activa tiene que estar acompañado por un trabajo de concientización y de preparación ideológica. Que los mecanismos que tiene el capitalismo para convencer a los sectores populares de que cualquier política social, cualquier política de izquierda, cualquier política de emancipación es algo malo, son de una eficacia extraordinaria. Porque esta gente hace 100 años, ahí me amparo en lo que tantas veces ha señalado Noam Chomsky, hace 100 años que vienen estudiando esto, que vienen viendo de qué manera engañan a la gente, cómo la pueden manipular, cómo pueden hacer que reaccionen ante un eslogan. Fíjense la vacuidad absoluta de esta campaña electoral. Un tipo que gana unas elecciones proponiendo la revolución de la alegría. Pero además, que si me dijeran que fuera el rey de la simpatía, no me puedo creer. Pero es un tipo que no suscita eso, pero pegó. Y ahí, claro, cuando uno entra a analizar, bueno, pero ¿por qué la Argentina hace desenlace? Y que creo que es importante estudiarlo, porque creo que hay que evitar 2 trampas. Primera trampa, decir, bueno, caer en la trampa que dice, bueno, no plantear problemas porque eso desanima la militancia. Desgraciadamente hubo muchas actitudes en el pasado, por lo tanto se ocultaron los problemas. O no se sacaron a luz con la fuerza que deberían haberse sacado para corregir el rumbo, porque lo que yo digo siempre, yo no conozco ningún gobierno perfecto, ningún gobierno que hace todo bien. Tampoco conozco un gobierno que haga todo mal. Siempre hay una mixtura, ¿verdad? En algunos casos predomina lo que hace bien, en otros predomina lo que hace mal. Entonces, plantear, ¿no es cierto?, que el gobierno kirchnerista estaba haciendo mal algunas cosas, hubiera sido una muy buena idea. Desgraciadamente no hubo posibilidad de hacer eso. No hubo espacio, ni dentro del Frente para la Victoria ni fuera.
ni en los medios, ni en página, ni en 678, ni en ningún lugar, pensando que de esa manera se favorecía a Cristina. Cuando yo decía, de esa manera lo que se hace se perjudica a Cristina. Acá lo peor que le puede pasar a un gobierno es que aquellos que advierten un problema se lo callen. La misión nuestra de un intelectual crítico es la misma que tiene que tener un médico. Cuando llega un paciente le muestra una placa y en la placa ve un punto negro en el pulmón. Ahí el médico puede hacer dos cosas: ser fiel al juramento hipocrático, decir, tenemos un problema, lo podemos tratar y creo que lo podemos resolver, o ser un cretino y decir, está todo bien, vamos para adelante que no hay ningún problema. Y el paciente se muere. ¿Ok? Entonces, primera actitud, esa. No hubo espacio para eso. Fue un gravísimo error. La segunda actitud que estoy viendo ahora, que se dice, bueno, en la Argentina cualquier crítica se convierte en antropofagia. Por lo tanto, no hacer leña al árbol caído, callarse la boca y no señalar los problemas que hubo. Lo cual es un hermoso camino para volver a cometer los mismos errores en 4 años más, o en 8, o no sé en cuánto tiempo más, ¿verdad? O sea que creo que es importante que todos hagamos un esfuerzo a ver qué fue lo que falló. Yo tengo algunas hipótesis que fue lo que falló, las digo y con eso abrimos, digamos, la posibilidad. ¿Qué fue lo que falló? Que contra lo que se dijo no se profundizó el modelo. Se habló mucho de profundizar, pero no se profundizó. Y dejaron 3 áreas claves que golpearon fundamentalmente las bases sociales del kirchnerismo, las bases electorales del kirchnerismo. Primer elemento, la ausencia de una adecuada política antiinflacionaria, que recién la empieza a hacer el Axel prácticamente 6 o 8 meses antes de las elecciones, con precios cuidados. Pero era muy poco y demasiado tarde. Tendría que haber empezado antes. ¿Por qué? Porque el gobierno destinó una cantidad enorme de recursos para hacer política social, recursos que se lo comía en una parte significativa de inflación. Y esto es una cosa elemental. El gobierno ponía 100, pero resulta que la inflación le comía 20, 25, 30. Más o menos sería entre 25 y 30. Por algo tomada, homologaba los convenios colectivos a aumento de 28%, 29%. Era porque más o menos la inflación era eso. No hubo respuesta ante eso, golpeando mucho, mucho abajo los sectores más populares, que se quejaban permanentemente. No me alcanza. Está todo muy caro, no me llega, no llego. Yo, en las pocas sondeos, no eran estudios sistemáticos, pero sí meterme mucho así en barrios muy populares, la gente me decía permanentemente, no llego, no llegamos, no me alcanza la plata, no es nada. 100 pesos hoy no es nada, te decía, primero. Segundo, se golpeó brutalmente a sectores que fueron una de las columnas vertebrales del voto kirchnerista, que con el impuesto a las ganancias. Impuesto absurdo. A sectores, maestros, profesores de la universidad, algunos profesionales, empleados de comercio que ganaban un poco más, se les aplica un impuesto absurdo, mientras que los grandes capitales seguían fugando dinero sin ningún problema, ¿verdad? La Barrigol paga el 3% del producido en Boca de Mina y un maestro paga el 35%. Esto es una locura insostenible, ¿no es cierto? Y se castigó a un sector muy importante del kirchnerismo. Y el otro, ¿no es cierto?, el famoso tema del cepo cambiario. ¿A quién perjudicó eso? ¿A Bulgeroni? ¿A Mañeto? ¿A esa gente? No, esos tienen otro circuito. Perjudicó al votante de origen popular o de clase media que quería ahorrar, no sé, que quería comprarse un autito viejo y quería ahorrar 100, 150, 200 dólares con suerte por mes. Iba y compraba ese dinero y lo guardaba bajo el colchón. ¿No es cierto? Y ese tipo al cabo de un tiempo, esa mujer al cabo de un tiempo podía por ahí acceder a un autito o a pagar una cuota para empezar a comprar un departamento. Lo dejaron afuera, lo castigaron. Y perdió fe en el proceso. Estas son cuestiones de fondo, ¿verdad?, que podrían haberse corregido. Además había solución. Yo lo escribí, pero por supuesto nadie me da pelota para nada. Entonces le dije, esto en el 45, pero no resolvió. Es decir, yo no digo que ahora hay que volver al IAPI porque no se puede, pero sí, no puede ser que en este país
hubiera sectores que exportaban, ahora menos, pero en su apogeo, 75.000 millones de dólares al año, y el gobierno nacional no hubiera un peso si es que estos tipos nos decían, ahora te voy a dar. ¿Qué es esto? ¿Cómo tolerar esto? Bueno, así no fue. Así no fue. Ahora, súmenle a esto, para esto son cuestiones de fondo, súmenle errores de la campaña. Errores de la campaña. Por empezar, hubo una oportunidad dorada, única, un regalo de los dioses, en el balotaje de la ciudad de Buenos Aires. Se podría haber acabado, primero, se le podría haber arrebatado al PRO la ciudad de Buenos Aires y con eso prácticamente quedaba liquidada la carrera política de Macri. Había que hacer solo una cosa, un voto táctico por Martín Lustó, para acabar con el retiro. Hay dos enemigos, hay uno principal inmediato y hay otro que lo podemos postergar, podemos reprogramar la película. Bueno, primero acabemos el más importante. No, surgieron voces altisonantes, jamás vamos a votar por este, etcétera, etcétera. Por suerte, gran parte de la militancia del Frente para la Victoria no obedeció, pero si hubiera habido una orden decidida, decir, no, acá es importante recuperar la ciudad de Buenos Aires, vamos todos con Lustó, y después ajustamos las cuentas con Lustó. Se acababa Macri. Se lo dejó vivo. Un tigre herido, en lugar del tiro de gracia, se deja que se relama las heridas y finalmente aparece y se convierte en el gran verdugo. Primer error, imperdonable. Pero después se sucedieron otras. Una campaña antigua. La campaña de Frente para la Victoria olía a naftalina, digamos, en los años 80. Le digo por qué los años 80, porque desde el 80 en adelante, cualquiera de los expertos en sociología electoral o en marketing político sabe que las campañas negativas no pagan. Se demostró con el referéndum de Pinochet, en donde Pinochet fue derrotado en el 80, lo que hizo Pinochet fue una campaña negativa típica, es decir, todo lo malo que era la Unidad Popular. Como nosotros acá, decía Scioli, todo lo malo que había sido o que iba a ser el gobierno de Macri, ¿verdad? Y no era que no fuese malo, era que no se podía decir de esa manera, no tenía sentido plantearlo así, ¿verdad? Entonces se insistió en un modelo de campaña que no funciona, que del año 1980 ningún político que realmente haya tenido chances de ganar una elección utilizó ese tipo de campaña. Y por supuesto, los resultados estuvieron a la vista. No solamente eso, se optó por una fórmula carente de capacidad de incorporación de sectores que no fueran del corazón, ¿no es cierto?, del kirchnerismo. O sea, era una fórmula kirchnerista puro y el electorado quería una fórmula un poco más amplia, una fórmula en donde pudiesen caber algunos sectores dispuestos a acompañar al kirchnerismo en su versión sciolista, ¿verdad?, todo muy deslavada, etcétera, pero podían acompañar a condición de que hubiese un ladero, ¿verdad?, que garantizara que algunos sectores de la sociedad podían apoyar esa fórmula. La fórmula Scioli-Zanini era una fórmula exclusivamente para los kirchneristas, y los kirchneristas son la tercera parte del padrón electoral, es una proporción muy significativa, pero no basta para ganar, se necesita más, ¿verdad? Se necesita más y no estaba ese más. Para colmo, se insiste con la candidatura de Aníbal, ¿verdad?, que todo el mundo sabía que no podía ganar. Desgraciadamente, la campaña que se hizo contra él, una campaña perversa, infame, llena de falsas acusaciones, pero que prendió en la gente. Entonces el argumento no era de que lo que dicen de Aníbal no es verdad. Se puede decir, pero la gente lo creía. Y si la gente lo creía y decía que no lo quería como candidato, bueno, había que tener un poco de cintura para decir, vamos a acompañar a Scioli con otro candidato. No se hizo eso. Y se pagó un precio muy caro. Una persona como ella, que como bien decía el propio Aníbal Fernández, necesita un GPS para orientarse en el Gran Buenos Aires, resulta ganándole por 5 puntos de ventaja y erosionando mucho la base de sustentación del sciolismo. Y aparte de eso, el estilo de la campaña, hasta el debate, fue un estilo, pensamiento básicamente negativo, ¿no es cierto?, pero sobre todo defensivo. Scioli parecía más bien un candidato cuya única misión era decir lo bueno que había sido el gobierno de Cristina.
en lugar de decir que era lo que le iba a hacer, ¿verdad? Y Cristina no necesitaba, ni necesita de nadie que diga lo bueno que ella hizo. Para ello ella se vale por sí misma, pero sin ningún problema. Pero lo desmereció ante los ojos de la ciudadanía. Quedó como una marioneta oculta detrás de la pollera de una personalidad tan desbordante como Cristina. Agréguenle a esto el tema del fuego cruzado, es decir, o sea, el fuego amigo en contra de Scioli, que no cesó nunca, la deserción de las organizaciones del kirchnerismo, o sea, la Cámpora, Unidos y Organizados, o el Frente para la Victoria, que no salieron a militar, tal vez convencidos de que si ganaba Macri en el 2019 retornarían en gloria y majestad, lo cual para un politólogo argentino, digamos, dar a 4 años plazo en un país como la Argentina, imaginar lo que sería la pampa húmeda dentro de 10 millones de años. Puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y ¿qué más? Había una cosa más que quería decir. Bueno, sí, este fuego cruzado, ¿no es cierto?, en contra de Scioli, y de repente el fenómeno extraordinario que ocurrió la última semana, después del debate. ¿Qué fue lo que pasó? Algo realmente impresionante y que a mí me tiene realmente muy esperanzado para las luchas del futuro. La gente se olvidó de su dirigencia, dijo las organizaciones son de palo, no sirven para nada, lo siento si hay acá militantes y representantes, la dirección, no digo la militancia, la dirección del Frente, de la Cámpora y de Unidos realmente estuvieron pintados y la gente salió a dar la batalla por su cuenta, a militar espontáneamente, con mucha bronca, pero trabajando 24 horas al día sobre 24, y levantaron en 12 puntos la votación de Scioli. Extraordinario, un éxito impresionante. Y la bronca que da esto es que si las cosas se hubieran hecho con un poco de cabeza, hoy en día no estaríamos hablando del triángulo maldito entre Aznar, Uribe y Macri y todo lo demás. Estaríamos pensando, bueno, ¿cómo hacemos para que este otro que es medio blandengue, claro, que tampoco se trata de, no era Che Guevara, ¿no? Era otra cosa, político conservador popular, pero, por ejemplo, no hubiera pedido la salida de Venezuela, no se hubiera puesto de rodillas ante los Estados Unidos, digo, son matices, y esos matices son muy importantes. La política se hace con eso, no al voleo, con las grandes caracterizaciones. Son dos políticos burgueses, pero claro que sí, pero por supuesto, quieren el capitalismo, no, adoran al capitalismo los dos. ¿A cuál más? Pero resulta que uno, por una serie de circunstancias, me deja un campo de maniobra que el otro me lo cierra herméticamente. Bueno, entonces, todo ese cúmulo de errores, más las causas aquellas estructurales del principio, política antiinflacionaria, ganancias y cepo, que perjudicaron, desmoralizaron a la base social del kirchnerismo, es lo que explican que hoy estemos como estamos. Así que bueno, yo paro acá, seguramente habrá más de una impugnación, discusión, comentario. Bienvenido sea y le agradezco la atención y estoy a la espera de sus comentarios. Gracias.